señores, estamos aquí en un nuevo programa de Floppy TV Show, ya ustedes saben, en una nueva entrega, en algo que viene picante, feo. Mira, como ustedes ven, estamos con la misma ropa, fue porque llegó este muchacho como el de a la cabina, le dije que hicimos la cabina. Ya no, perdonen que esto no es un plagio ni nada, que copiándole a nadie, fue algo que salió orgánico. Yo cogí mi habitación y la puse aquí, como ustedes vieron en la otra entrevista que le hice a los muchachos. Este muchacho llegó rápido, entonces hay que hacerle la de él y él tiene cosas que decir, hay que escucharlo. Y no es más nadie que el menor 30, Tativo. ¿Qué es lo que tú dices? Bloque 30. Ay, Bloque ya usted 30 escuchó, el Music. tipo que tiene las redes calientes, con el King también, que está perdido, que tiene par de días, como dijo Rap Bruce, el que dijo que está perdido el muchacho, pero este muchacho vino a montar toda la vaina que es. Así que vamos a escucharlo. Dime, ¿qué tú tienes para decidir? No, tranquilo, primeramente el King Manín me apoya pila. Tengo una cuanta gente como el controlador, que tengo un tema con él por ahí que lo voy a trabajar heavy para sacarlo por tu video. El decente está ahí, los muchachos del bloque, Muy 30, Jordani 30. Muy 30 es mi manejador que me sube, ¿tú me entiendes? Vainas digitales que uno no conoce porque, ¿tú me entiendes? Tativo. Estamos aquí, estamos trabajando, nos vamos a tener que quedar con el movimiento de Bruselas porque hay gente que están forzando desde hace 15 años y nosotros con 3 meses tenemos la pámpara prendida, como dicen en el patio. No andamos gente. Bueno, oye, pero oye, espérate, que yo tengo un par de preguntitas. Déjame poner la especial y heavy para que tú sabes, para que se vea nítido. Señores, este muchacho vino a hablar, entonces ya que tú me hablaste a mí de 30 años, tú sabes, yo me gusta aprender la cosa fea. Yo te tengo una pregunta. ¿A quién tú te refieres? Si tú te atreves a hablar de Mason. No, en verdad ellos saben, porque es que ellos saben, porque tienen video en YouTube que le invirtieron más de $3,000 o euros, lo que ellos quieran, porque trabajan con la gente del mundo entero y uno orgánicamente hace lo de uno. Nada más no le voy a dar luz, el 15 mete a 7 y no tiene ni canal de YouTube en su Instagram. Bueno, pero mira, te voy a hacer una No pregunta. andamos Espérate, gente. está bien. Espérate, que te noto rápido. Esos rafagazos yo sé para quiénes son, pero tú sabes. Tarde o temprano se lo vamos a sacar porque usted sabe que de todo se trata Floppy TV Show. Por ahí hay muchos artistas que tienen mucho tiempo, muchos años. Tú no puedes hablar así porque puede ofender trayectoria, como dicen. ¿Qué Yo tú me tienes? quito de la trayectoria si yo fuera ellos. Muchachos, démele agua al artista y que está como seco. Dámele agua, por favor, pásamele el agua a él. Toma, mi hermano. Gracias, la familia. Mira, ¿qué te tengo que decir? Por ahí hay un Pesadilla. ¿Tú conoces a Pesadilla? No, en verdad no lo conozco. Ok. ¿Tú conoces al King? ¿Tú lo conoces? Porque el King tiene toda su vida aquí. Sí, el King. No, Manín, es que hay gente que... Manín, mi tema, cuando él lo subió, gente comentando, yo escuché el tema de fulano porque él lo compartió. Sí. ¿Tú me entiendes? Y yo no soy ignorante de la vida, yo digo lo que es. Señores, para que usted Y vea lo que que no estoy es. comenzando desde cero, beberemos azul, pero mientras tanto estamos bebiendo esto. Manín, no le he dado el verdadero payoleo a Chapela, ponle los efectos, que es mi primer gente que confió en mí, mi primera voz que yo monté fue con él. Sí. Tengo que darle las gracias siempre. Su chequerao para él Claro, y su Manín. saludo. Él es tu productor. Mi productor, mi hermano, ya tú sabes. En el familia. estudio. Un día Claro. de esto voy a ir al behind the scene a uno de los timaderos de los videos para que ustedes vean cómo el menor 30 fluye. Claro. Moy, su manejador es mío personal. Como ustedes saben, esto es un movimiento nuevo que estamos creando. Son muchos artistas, son muchos comunicadores, son mucha gente que dan entretenimiento, pero nosotros estamos aquí para dar la diferencia, gracias a Dios. Ahora yo tengo una pregunta picante para ti. Tíramela Picante. toda. Tú sabes, yo soy fresco. Tú dices que tú tienes artistas que tienen mucho tiempo aquí que son... Sí, Ok, claro. yo te voy a hacer varias preguntas que yo sé quiénes son. El chileno, ¿qué tú me tienes que decir de él? Manín, uno no habla mal con nombres, que hagan su diligencia. cuando Ok, haciendo está la de bien, uno. ok. ¿Qué Ya. tú tienes para hablar con esa fuerza? Sí, porque... Manín, yo no tengo nada, yo lo que tengo es 3 meses de trayectoria y estoy dando más. La está gente bien. comparte, tengo más trabajo que ellos. Y ellos con 15 años, la gente comparte más mi video. Mi Instagram comenzó desde cero. Yo tengo un Instagram que tengo 1,500 gente y yo hice uno desde cero para yo subir, para ver cómo yo fluyo. Y mira, compartí algo que el King está ahí, me dijo, la próxima vez cuando viene Remy con el King, que de balones, me dijo, la próxima vez vamos a pedir 10K, que van a llegar a las 10K. Y la gente la va a dar. Yo pedí 1,500 reproducciones
para soltar el tema y los números van por sí solos. Sí. Yo soy testigo porque yo fui parte del grupo que fue parte de ese 1.600, casi 2.000 que se juntaron, se aglomeraron, para que él saque su canción, porque de eso se trata. Uno pide apoyo, claro. Y lo mínimo que usted tiene que hacer es un view. No le están diciendo dame un euro ni nada, view, eso es gratis. Mismo yo simplemente te digo suscríbete a mi canal, suscríbete al Instagram, suscríbete al Menor 30, suscríbanse también a Rap Brussels, que es la página que también va de mano junto a nosotros, Sin Mareo también que está activo, André DJ también que están activos. Son la gente que estamos creando poco a poco el real movimiento que va a meter mano. Y ustedes están riendo poco a poco, pero después cuando vean los resultados dirán que por qué no lo ayudé, ni por qué no me junté con ellos para poder bregar. Así que estamos activos. No, es real lo que tú dices. Hay mucha gente que la van a lamentar, manín. Ustedes tienen artistas que ustedes le invierten saco de cuarto y no llegan a nada, le gastan cuarto a los videos y no llegan a nada. No voy a dar nombre de la persona que yo le tiré con mi primer tema, que se llamaba La Seguidilla, que yo lo borré de mi canal de YouTube, porque quise hacer un trabajo diferente y más profesional. Sí. Pero yo se lo mandé a unas cuantas personas y hubo un DJ que cuando yo te ráfaga de verdad, porque ahora mismo tú sabes uno está tranquilo, pero cuando yo te ráfaga de verdad, voy a mencionar su nombre, habla. Se me rió de la música, manín, en una nota de voz. Mira, próxima entrevista voy a poner la nota de voz. Mira, eso lo vamos a dejar para otra entrevista para que sea más picante, sí. Porque ya yo sé más o menos de quién se trata, sí. Y no me ha dado nombre. Pero otra cosa que no le hemos preguntado, este muchacho llegó tan picante que no le hemos preguntado ni qué edad tiene, de cuándo comenzó la música, de cuándo tú decidiste la música. Manín, yo decidí la música fue en el bloque 30, sí, con un par de latas de maíz. Y estábamos ahí y dijimos, ¿qué es lo que? Vamos a ponernos para esto. Y para ya. que vean que lo natural fluye solo y el chamaquito tiene su talento, porque ustedes le han dado chequerado y la canción que está escuchando, el que se está escuchando debajo, esa es la canción de él. Así que yo no tengo más nada que decir, él está fluyendo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pausa ahora para ponerle un vaina para que él fluya. Le vamos a poner ahora mismo un beat para que él fluya. Ustedes saben que esto es comenzando y no... El fruto y palú. La zorra se roba la base, coge todos los bates, le gusta encuerarse, con la amiga chuliarse, me lo mama mientras que Jordani le saca los gases, le saca los gases, le saca los gases, le saca los gases. La vuelta que hacemos es pendiente Cherokee, la vuelta que hacemos es pendiente Cherokee. Señores, estamos aquí de nuevo, ustedes saben, Floppy TV Show, como les dije, hicimos un pequeño cortecito porque de eso se trata, esto es orgánico, de esto se trata. Aquí tenemos, como les dije, al Menor 30, él tiene varios proyectos, la canción que están escuchando esa es la canción de él y hoy nos va a presentar otra canción, así que dale, chequeado los tigres, dale, mete mano. Yo. Bloque 30 Music. Oye. Menor 30. No te iba la de Tony. Ni te la creas. No te iba la de Tony. Ni te la creas. No te iba la de Tony. Ni te la creas. No te iba la de Tony. No te iba la de Tony. Estás pensando con algo que a mí me sale. Natural, no hay rival. Pónmelo a uno que lo voy a desgranar. Por el flow que tengo, lo tengo como un bolso en el paso. Por el flow que tengo, lo tengo como un bolso en el paso. Los cachorros de raza, los de ustedes vira lata. Le gustamos la chacha y no abren la chapa, Los cachorros de raza, los de ustedes vira lata. Le gustamos la chacha y no abren la chapa. Tu perro el ve que yo la ves, estamos claros que solo está contigo por interés. Quiere que lo ponga en 4, que le despile de oleada, que le cupo en la cara, que se la eche adentro y no vale para nada. No te iba la de Tony, ni te la crea. No te iba la de Tony. Oye, no, ni te la crea. No te iba la de Tony, ni te la crea. No te iba la de Tony, A los colos patriarcas, aquí todos somos OG. Tú me quieres contra mí, si esa movie yo me la viví. A tu perro yo le di y compré mi DVD. A tu perro yo le di y compré yo una vez mi DVD. Lo que 30, mi nega. Bárbaro. Aplauso.
El menor 30 haciendo su Manín, diligencia. tenemos algo de proyecto. Mi música la madura la tengo por ahí. Si le damos 2 segundos porque no se le puede dar mucha luz porque está haciendo que es mi mejor música por ahora. Le damos una luz a la gente de lo que viene. Pero que de eso se trata, tú viniste a eso, tú viniste a que esta cabina, tú viniste como sujeto, esta cabina es tuya, fluye, fluye. Vamos a dar. Eso es un preview de 5 segundos, en verdad. Vamos a escuchar esa también. No sé por qué todos me tienen en la mira. Muchos me tiran, no tengo envidia. No sé por qué todos me tienen en la mira. Muchos me tiran, no tengo envidia. No sé por qué todos me tienen en la mira. Muchos me tiran y yo sigo joseando. Tú para criticando mientras tú perra. El bicho a mí me está chupando. Dime manito, deja que tú a mí me estás hablando. Si en el banco tengo millones que no puedo contar. Sí, que lo guay, que lo que. Para dañarme mi imagen, tú no sabes qué hacer. No me para yo disfrutarlo, no más que critiqué. Mamá, huevo, no podemos. Vamos a dársela ahí porque Bárbaro. es bobo si le soltamos el disco entero. Claro, bobo. pues picante que viene como te vieron los muchachos de la otra entrevista. Fue PAT en inglés, cantaron. Mira el menor 30, flow que va. Loco, ¿y quién te va a hacer los videos y esa vaina? Todos tenemos unos proyectos por ahí que todavía no estoy seguro, no vamos a dar luz porque después, tú sabes. También si te no- copian. También, tú sabes, el gordo LVP de la 44. Sí, yo lo subí a la página, la gente sabe, muy duro el muchacho, yo lo vi. Sí. Yo tengo una cosita con él, también le vamos a dar un preview rápidamente porque no queremos cansar a la gente. Sí, yo subí el preview. Que yo tengo una música con él. Yo lo subí, sí, pero sí. mete mano. Claro, Esto es fluyendo, señores. claro. Bloque 30, el menor 30 representando. Moy, que mío, personal. Ella lo hay donde suena. Con la 4-4. Lo del bloque 30. Con la 4-4. Lo del bloque 30 con los 4-4, frenan con los tefatos y nos liquidamos con todos los aparatos. Aquí en el bloque, aquí nadie es palomo, se celebra con romo, se resuelve con plomo, se resuelve con plomo. Aquí en el bloque, aquí nadie es palomo, se celebra con romo, se resuelve con plomo, se resuelve con plomo. Aquí en el bloque, aquí en el bloque. Tenemos la AK, nos robamos la gata, muy error uno bate, que parece fogata, que parece fogata. Tenemos la AK, nos robamos la gata, muy error uno bate, que parece fogata, que parece fogata. Muy chica los aparatos, nos robamos los datos, con un drill yo lo mato, fundido hace rato, con la agüita en el caco. Los perros combinados con la gorra, nos robamos tu zorra, apodado el Big Drilla, bajamos con los Dickies, OG como Mickey, Big Drilla. Yo. Eso es, ya tú sabes. Señores, como ustedes ven, nos estamos dando el real medicina para hacer la vaina bacana. El menor está fluyendo. Yo no tengo más nada que decir. No, manín, Oye, me ha sorprendido. Soy sincero y le soy claro. Me ha sorprendido el muchacho. Estamos trabajando. Como lo digo en mi música, apodado el Beat Drilla. Big Drill, manega. Dale tu chequerado a los tigres tuyos. Claro, yo te dije, Moy 30, Yulani 30, yo no tengo tanta gente, aparte el King, el decente, el controlador, Bigote que está por ahí también, que son de la gente que apoyan a uno. Papelón, bigote, papelón, lo que pasa es que tú sabes que es el seguridad, bla. Ya tú sabes, y ya tú sabes, como digo en mi música de balón, hablamos en un par de cortes comerciales. Ya ustedes saben, esta es la gente que estamos metiendo manos, Floppy TV Show, no tenemos más nada que hablar, se me cuida, muchas Y bendiciones. esperan el remix con el King de balón. ¡Bárbaro! Elle veut des ballons. Elle veut des ballons. Elle veut des ballons. Elle veut des ballons, elle pète les plombs. Pour des ballons, elle fait des trios. Elle baisse pas avec toi.